Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar hablando desde el punto de vista político de lo que ha sido el tema principal del día, que ha generado una grieta y una polémica muy fuerte dentro del propio kirchnerismo, que es el secretario de Seguridad Sergio Berni saliendo con todo a favor del proyecto para echar a los extranjeros que delincan, que roben, o que cometan cualquier delito en la Argentina. Eso ha generado cierta aprobación de algunos partidos de la oposición, de Massa, de Macri, y algunas divisiones internas dentro del kirchnerismo que no terminan de entender esta voltereta del kirchnerismo que en la última etapa de su gobierno parece que va con un discurso más mano dura, tratando de avanzar o recuperar terreno en la lucha contra la inseguridad y tratando de quitarle las banderas que hace rato vienen sosteniendo en campaña tanto Massa como Macri y hasta el propio Daniel Scioli. Así que en un ratito nos vamos a meter de lleno en ese tema. Pero hoy se cumplen 3 años del cepo al dólar, justo el día después del triunfo de Cristina el 27 de octubre del 2011, cuando gana con el 54% de los votos. El gobierno empieza de manera muy informal, sin reconocerlo, a trabar la compra de dólares para particulares, para atesorar, que hasta ahora era una operatoria habitual hasta ese momento. Y el gobierno primero no lo reconoce abiertamente, recién 8 meses después, en agosto del 2012, reconoce que estaba prohibido en la Argentina comprar dólares para atesorar, para guardar bajo el colchón o en las cajas de seguridad. Y ese cepo al dólar, ahora van a ver lo que ha dicho hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sobre el tema, pero generó una irrupción en la economía. Y estos últimos 3 años configuran un cumpleaños nada feliz, después de 3 años del cepo al dólar que se cumplen en el día de hoy. Y lo más impresionante de todo es la falta de autocrítica del gobierno, porque el gobierno no solamente no reconoce que ha sido un error y que agravó todas las variables el cepo al dólar, sino que lo destaca como parte de las políticas oficiales que, según el discurso oficial, mejoraron la economía en los últimos 3 años. Ahora lo van a escuchar a Capitanich. ¿Para qué se puso el cepo al dólar? Bueno, con 2 objetivos. En primer lugar, evitar la sangría de reservas, la pérdida de reservas que estaba teniendo en el 2011 el Banco Central, perdió algo de 5.000 millones de dólares de reservas, y evitar una devaluación. Es decir, el gobierno se resistía a lo que muchos le decían que podía ser necesario, que era subir el dólar de 4 pesos como estaba ahí en octubre del 2011 a 4,80, una devaluación del 20%. ¿Por qué? Porque los 2 años previos la inflación se había disparado, inflación que ya venía desde el año 2007, pero en los 2 años previos, en el 2010 y 2011, la inflación había estado muy firme arriba del 25% anual, es decir, en los 2 años previos la inflación había sido del 50%, había aumentado todo menos el dólar. Es decir, el único precio de la economía que estaba barato era el dólar. Había aumentado la leche, la carne, los servicios privados, todo aumentaba, el combustible en la Argentina, pero el dólar estaba barato. Y como los argentinos no son tontos y además tienen toda una historia de corrida al dólar, empezaron a comprar dólares a lo loco. Y el gobierno, en vez de subir un poquito el precio del dólar para darle nuevamente competitividad a la economía y no generar que había una ganga, algo muy barato que era el dólar, optó por poner el cepo al dólar. Y creyó que con eso iba a evitar una devaluación, es decir, una suba del dólar fuerte, y también creyó que iba a evitar la caída de reservas del Banco Central. Y miren lo que pasó. 3 años del cepo al dólar. El dólar estaba en 4.20 el 28 de octubre del 2011. Hoy está en el oficial a 8,50. Más de 100% más caro. Es una devaluación que no ha tenido ningún otro país de Latinoamérica, salvo Venezuela, que es un caso aparte. Y en el paralelo pasó de 4,50, era prácticamente lo mismo que el dólar oficial, 7-8% más caro. Nadie se fijaba en el dólar paralelo, simplemente los que estaban totalmente en negro, los que evadían, iban a comprar dólares al paralelo, todo se compraba por el oficial. Y el dólar ahí pasó de 4,50 a 14,60, es decir, 225% de aumento. Es decir, la devaluación que produjo el gobierno, Cristina, con el cepo al dólar, es histórica, es para los libros de texto. Es decir, la suba del dólar incluso en el paralelo es superior a la suba del dólar en la salida de la convertibilidad.
que fue del 200%, de 1 a 3. Pero ya en el oficial, la suba también es fortísima, más del 100%. Y si uno sospecha que el dólar oficial por lo menos está en 10 pesos, porque si uno quiere retirar dólares autorizados por AFIP, es el dólar oficial más el 20%, es decir, 10 pesos, la suba es casi del 150%. Es decir, la suba del dólar oficial en los últimos 3 años. Es decir, que no pudo evitar el gobierno una devaluación, sino que la profundizó. Provocó una devaluación que muchos creen ha sido totalmente innecesaria e inútil. Porque el dólar subió más de 100%, o 150%, o 200% en el paralelo, y la economía sigue con los problemas de competitividad de antes. ¿Por qué? Porque subió el dólar, pero subieron también igual o más los precios de toda la economía, la inflación atrás. Entonces la devaluación no tuvo ningún efecto, salvo el efecto nocivo de golpear los bolsillos de los trabajadores. En segundo lugar, no se pudo evitar la caída de reservas. Miren lo que ha pasado con las reservas en estos 3 años, nada felices de cepo al dólar. Las reservas del Banco Central pasaron de 47.000 millones a 27.000 millones. 20.000 millones de dólares de caída de reservas. Más de 40% de caída de las reservas del Banco Central en 3 años. El único país en Latinoamérica que disminuyó sus reservas en estos tiempos. Todos la aumentaron. Hay algunos países que las duplicaron, las reservas, cuando Argentina las disminuyó. Y los pesitos en circulación, es decir, la maquinita del Banco Central, llevó a que había, cuando se puso el cepo, 190.000 millones de pesos dando vuelta, y hoy hay casi 400.000 millones de pesos en los bolsillos de los argentinos. Es decir, las reservas cayeron fuertemente, los dólares cayeron fuertemente en poder del Banco Central, y los pesos circulando en el bolsillo de los argentinos se más que duplicaron. Menos dólares, más pesos, eso es lo que provocó la devaluación y es lo que provoca que la expectativa de devaluación continúe. Es decir, no hay un ancla, no es que alguien puede decir hasta acá llegamos y se terminó. ¿Y qué pasó con otras variables, no? Las variables reales, que es lo que le importa a la gente, las que tocan el bolsillo. Bueno, la economía crecía al 6% en el 2011 y hoy está cayendo en promedio en el año al 2%, pero seguramente en estos meses, octubre, noviembre, diciembre, la caída está por arriba del 3-4% de caída, de recesión. Es decir, pasamos de una economía en crecimiento a una economía hoy en recesión, pero en los últimos 3 años estancada prácticamente, en promedio. Y la inflación, que ya estaba alta, este año se disparó y tiene, octubre de este año respecto a octubre del año pasado, 40%. Es decir, le agregamos 15 puntos más de inflación a una economía que tiene por lo menos 8 puntos menos de crecimiento. Es decir, antes crecía, ahora está en una caída de 2 o 3%. Esas son las consecuencias de este cumpleaños nada feliz del cepo al dólar. Sin embargo, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en vez de hacer una mínima autocrítica, o mejor no hablar de ciertas cosas, hablar de otro tema, cuando le preguntaron ¿qué opina 3 años del cepo al dólar?, dijo que, bueno, fue una de las medidas que se tomaron para, entre otras cosas, preservar la equidad distributiva. Mírenlo a Capitanich. 2012 tuvo el efecto, digamos, sistémico de la economía internacional. El 2013, a través de políticas activas, se logró un crecimiento del 3%. Este año hemos tenido mayores dificultades para ello, pero siempre en un contexto en donde las políticas activas por parte del gobierno han permitido no solamente fortalecer la inclusión social, sino propiciar mayor equidad y obviamente generar la sustentabilidad desde el punto de vista del desarrollo productivo. Se adoptaron múltiples decisiones tendientes a preservar la inclusión social, el desarrollo productivo y obviamente la equidad distributiva. Bueno, ahí lo vieron, ¿no? A Capitanich. Cero autocrítica, hablando, entre otras cosas, que el cepo se puso en el 2012 por la crisis financiera internacional, la crisis de Lehman Brothers. La crisis de Lehman Brothers fue en el año 2008 e impactó en la Argentina con la recesión del 2009, en toda Latinoamérica. 3 años después, prácticamente, 2009, 2010, 2011, se pone el cepo al dólar, en octubre del 2011. Es decir, no tenía nada que ver con la crisis financiera internacional. Tenía que ver con los problemas internos, la inflación, todos los precios subían, el dólar que se usó como ancla, la corrida al dólar de los argentinos
y la forma brusca de tratar de frenar esa sangría de dólares de las reservas a lo Guillermo Moreno, que terminó en lo que les contaba recién. Todos problemas autogenerados, nada que ver con la crisis financiera internacional. Es más, la situación financiera internacional era óptima para Argentina. Dólares abundantes en todo el mundo y baratísimos, con tasas de interés muy bajas, y una soja que estaba en precios récord, mucho mejor incluso que ahora. Entonces, todo lo que generó el cepo al dólar fueron problemas autogenerados y errores y horrores de la política económica del kirchnerismo. Lo que sorprende es que no haya un mínimo de autocrítica, porque a veces hacer un mínimo de autocrítica significa la posibilidad de recomponer confianza y credibilidad a futuro. Pero si vos no haces un mínimo de autocrítica, nadie te cree, o hay un descrédito de la palabra oficial a futuro, o por lo menos habla de otras cosas. Hacete el boludo, no comentes este tema, habla de otro, no respondas todo. Pero si vos destacás lo que fue uno de los grandes errores de los últimos años, bueno, evidentemente, ¿qué credibilidad podés generar a futuro? En algún momento se pensó, con cierto criterio, que el cepo al dólar podía ser una medida transitoria de 3, 4 meses, mientras no se explicitara, para que el gobierno pudiera definir esa discusión interna que tenía respecto a qué hacer con el dólar, qué hacer con el déficit fiscal, qué hacer con la emisión de pesos, qué hacer con la inflación. Esa fue la discusión que hubo en ese momento en el gobierno. Ahora, lo que era una política transitoria que comenzó con la medida de la AFIP que tomó Echegaray de postergar la compra de dólares para aquellos que no podían demostrar que tenían todo en blanco y después postergarlo para todos, el gobierno lo tomó como una política de Estado y después lo terminó incluyendo en el relato épico del kirchnerismo como si fuera la panacea. Y fue uno de los grandes errores de los últimos años. Cambiamos de tema. Hay una discusión muy fuerte dentro del kirchnerismo por las declaraciones que hizo hoy el secretario de Seguridad, Sergio Berni, durísimo contra los extranjeros que roban o que cometen delitos en la Argentina, con una frase que hizo carrera y que generó mucho ruido dentro del kirchnerismo. Estamos infectados de delincuentes extranjeros, dijo el secretario de Seguridad. Muchos dicen que se confundió en el verbo, que es infestado, ¿no? Como estamos infestados de mosquitos. Pero bueno, dijo, estamos infectados de delincuentes extranjeros. Diego Genú. Sí, hoy a la mañana, temprano, habló Sergio Berni, porque a partir del episodio en el que hubo un tiroteo, en el que se cruzó la custodia del fiscal Carlos Stornelli, ayer en la autopista Ilia, con 2 autos y 3 motos, con 15 asaltantes, un tiroteo bastante grande que termina con 7 delincuentes, asaltantes, que no se sabía bien si iban, se supone que no, es confuso el episodio, pero se supone que no iban a atacarlo, colombianos detenidos. Quedan los 7 colombianos detenidos. Hoy a la mañana, hablando en radio, dice Berni, esto en realidad no me sorprende en lo más mínimo. ¿Por qué? Por esto, porque estamos infectados de delincuentes extranjeros y de alguna manera reivindicando el punto de la reforma del Código Procesal Penal que ya entró al Congreso y que parece haber sido escrito por el propio Berni, porque fue el primero que empezó a decir, ojo con el crecimiento de los delitos protagonizados por extranjeros, hay que echarlos del país. Mirá, ¿no? Yo esto lo voy a discutir porque yo coincido, no en que estamos infectados de delincuentes extranjeros, pero es una polémica, coincido que algo se tiene que hacer con el tema de los extranjeros que delinquen. Ahora, lo que muchos se preguntan es si el kirchnerismo y Cristina en particular no está pegando una voltereta en el aire tipo Leonora Casano. Es decir, una voltereta de bailarina en el aire. No digo el propio Berni, porque Berni no es un hombre que se dedique a la danza, hace rato que plantea estas ideas y las sostiene, pero el kirchnerismo venía con la onda mano blanda garantista de Zaffaroni y ahora quiere terminar el último año con la onda mano dura militar, como me dijo hoy de Diana Conti, de Sergio Berni. Sí, es un cambio que se fue dando en el tiempo en realidad, ¿no? Mostrábamos la semana pasada el discurso de Cristina de la asunción de Nilda Garré como ministra de Seguridad en diciembre del 2010 y Cristina diciendo no quiero que Argentina forme parte del club de países xenófobos. Desde ese momento hasta hoy pasó mucho tiempo, la echaron a Nilda Garré, antes de que la echen intervino el ministerio Sergio Berni a los 15 meses y empezó a haber un giro pronunciado de la política que termina ahora con Sergio Berni, que no es el ministro de Seguridad, insistimos con esto, la ministra se llama Cecilia Rodríguez, no la conoce nadie prácticamente.
la persona que está segura define, la ministra, pues no sale en ningún lado. no tiene ningún riesgo en ese sentido, la que define los criterios y la que empezó a decir de la importancia de expulsar a los extranjeros fue el secretario de Seguridad Sergio Berni. La presidenta en cadena nacional la semana pasada anunció el envío de la reforma del Código Procesal al Congreso y hizo suyas las definiciones de Berni. Bueno, acá se abrió una grieta dentro del propio oficialismo. De un lado, obviamente, Scioli y los intendentes, un rato va a venir Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, el intendente clave, el partido más populoso del Gran Buenos Aires. Bueno, salieron todos a apoyar a Berni, a aplaudirlo con las dos manos, a rabiar. Es simpática la frase de Granados, ¿no? Y de Granados, el sheriff, sí, el secretario de Seguridad de Scioli, que también está feliz con lo que ha dicho Sergio Berni, esto de expulsar a los extranjeros que delinquen o los que cometen delitos. Sí, dijo, no entiendo mucho del tema, dijo, pero lo apoyo totalmente a Sergio Berni, estoy de acuerdo con la postura de Berni de expulsar a los extranjeros que cometan delitos. Bueno, el problema de la seguridad es real, no es una sensación, es decir, el ministro de Seguridad. Se abroquelan detrás de Berni. Scioli, que tiene muy buena relación, Granados, todos los intendentes detrás de Berni. La pregunta es, bueno, Cristina, ¿cómo le explica este cambio que no solamente tiene que ver con expulsar a los extranjeros, sino también la prisión efectiva, que no haya posibilidades o haya menos potestades para excarcelar por parte de los jueces, o tiene que ver también con la reincidencia? Es decir, todas banderas que tenía en algún momento Massa en la campaña anterior o el propio Mauricio Macri. Sí, bueno, la discusión sobre el Código Penal. ¿Cristina está buscando arrancar alguna de esas banderas a la oposición? Bueno, hay algunas definiciones desde el gobierno y desde la oposición que dicen, bueno, esto lo hace la presidenta, el gobierno por un puñado de votos. Hoy hubo un debate también en el Senado, se cruzaron Pichetto y Morales, un poco por esto, y también Giustiniani, porque Pichetto dijo, todos saben que Santa Fe es la nueva Medellín. Dijo entonces, bueno, Giustiniani se enojó bastante, dijo el jefe del bloque de senadores, Giustiniani se enojó bastante, después Pichetto pidió disculpas, pero Morales le dijo, si Santa Fe es la nueva Medellín, Argentina es la nueva Colombia. El jefe del bloque de senadores del radicalismo que salió a decirle, mirá, no te rías mucho de Santa Fe porque, claro, el tema del narcotráfico, entonces en Argentina somos Colombia. Exactamente, y Giustiniani lo que había dicho, el cambio en la postura del gobierno tiene que ver con un puñado de votos. Puede llegar a conseguir algunos votos más de acá hasta el año que viene, pero sí es un giro brusco. Y después hay algunas críticas que después si querés las repasamos, pero tiene que ver con el propio kirchnerismo, del ala, si se quiere, progre del kirchnerismo. Minoritaria me parece ya, ¿no? Del movimiento Evita, que tiene algunos diputados encolumnados detrás de Emilio Pérsico, de el Chino Navarro, y que tiene como candidato o precandidato presidencial a Jorge Tayana, el ex canciller. Sí, es lo único que coincido, dijo Tayana con Berni, es en que tenemos un problema de inseguridad. No me parece que haya que echarle la culpa a los inmigrantes. Esto en un reportaje que... Lo dijo Tayana. Sí. Totalmente legítimo, me parece, porque Tayana siempre pensó esto y lo dice. Acá hay muchos que se disfrazan y dicen otra cosa. Yo hoy hablé a la mañana con Diana Conti, con la doctora Diana Conti, que aplaudía los dichos de Berni. Por eso digo que son cada vez menos. El compañero Berni decía que es cierto que a veces el compañero Berni, me lo dijo así en la radio, mira, mañana vamos a hacer el corte, a veces se le sale un poco el enano fascista, porque es un compañero militar, digamos, ¿no? Es un compañero que viene de la formación militar, entre algunas risas. Y también salió Horacio González, pero bueno, carta abierta, tendrá ahora que dilucidar cómo pasan de justificar el tema de que toda medida de seguridad era garantismo y que en realidad era parte de los derechos, a la onda mano dura para todos y todas, que ahora está propiciando el kirchnerismo. Sí, González lo que dijo fue, bueno, parece ser una respuesta a la llamada justicia mediática. Prejuzgamiento, pero de fuerte impacto que realizan los medios, es decir, esto es ceder a la presión de los medios, según Horacio González, lo hace la presidenta. Me está diciendo que Cristina y Berni, o por lo menos lo que dice carta abierta, Horacio González, están respondiendo a la presión de la Corpo. Bueno, eso dijo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, que también suele opinar, suele dar su opinión. Horacio González cree que verdaderamente el tema de la inseguridad es un problema de la Corpo. Bueno, no sé, habría que entrevistarlo a Horacio González. Que se refleja en los medios, nada más. Sé que puede llegar a opinar a contramano de lo que diga la presidenta, y cada vez son menos dentro del kirchnerismo, me parece. Bueno, vamos a discutir un poquito... Voltereta, otro giro del kirchnerismo, antes mano blanda, ahora mano dura. Mirá el informe.
El confuso episodio que involucró al fiscal federal Carlos Stornelli en plena autopista Ilia reavivó el debate sobre los extranjeros que delinquen en Argentina. A plena luz del día, en 3 autos y 2 motos, 15 personas se tirotearon con la custodia del exministro de Seguridad de Daniel Scioli. Después de que se conociera que los 7 detenidos eran de nacionalidad colombiana, el secretario de Seguridad de la Nación volvió a reiterar su tesis sobre el delito. Estamos infectados de delincuentes extranjeros que vienen a Argentina a delinquir, amparados por la laxitud judicial y que generan delitos que por su tipificación son excarcelables rápidamente y que cuando recuperan la libertad nuevamente no van a la iglesia a pedir disculpas, sino que salen a la calle nuevamente a delinquir. Las palabras del funcionario llegan en un momento en que el Congreso comienza a debatir el nuevo Código Procesal Penal, que la presidenta anunció la semana pasada. Tanto Berni como Stornelli afirmaron que no se trató de un atentado contra el fiscal federal. Yo creo que no, si me preguntás, yo creo que no era algo dirigido contra mí, porque si era algo dirigido contra mí hubiera ocurrido algo. Sin embargo, las fisuras dentro del oficialismo ya comenzaron a insinuarse por la expulsión de los extranjeros. Las críticas incluyen al columnista de Página 12, Horacio Berbisky, y a la exministra de Seguridad, Nilda Garré, que acusan a Berni de promover la xenofobia. Pero además, 4 diputados del movimiento Evita y otros sectores del progresismo anunciaron que no están dispuestos a acompañar el proyecto de la Casa Rosada en ese punto. Se trata de confundir a la audiencia, no se trata de confundir a la audiencia diciéndole que nosotros le echamos la culpa del delito a los extranjeros, cosa que nada que ver, o sea, es una mentira total. ¿Logrará el bloque oficialista la mayoría que necesita para aprobar el nuevo código? ¿Y qué hará la oposición? ¿Acompañará el proyecto de la presidenta o le dará la espalda en un tema que aparece arriba en todas las encuestas? Bien, ya estamos con Paula Bertol, dirigente clave de Macri en la campaña del 2015. Gracias por venir, Gracias por la exdiputada Bertol, y el senador Luis Naidenov, que es el senador nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa. Bueno, ¿qué está pasando, no? Hoy hubo fuertes cruces en el Senado, sí, también por este tema, la reforma del Código Procesal Penal. De alguna manera el kirchnerismo cambia de actitud, ahora viene con un discurso que, a juzgar por lo que dicen las encuestas, los mensajes a la radio, aquí al programa, bueno, la gente aplaude, digamos, está desesperada por el tema de la inseguridad, y si le dicen, bueno, mirá, si vamos a echar a los delincuentes extranjeros del país, bueno, echémoslos. Bueno, a ver, quizás no cambió de actitud. El kirchnerismo hoy no muestra su verdadero rostro. Yo creo que hay que mirar un poquito para atrás, recordar la gestión de Néstor Kirchner en Santa Cruz, la política que implementó en materia de derechos humanos, para darnos cuenta que siempre fue una asignatura pendiente y nunca fue la preocupación del gobierno. Lógicamente que cuando el kirchnerismo se apropia del poder con toda la legitimidad popular, arrancan, digamos, con una serie de medidas, muchas de las cuales nosotros estamos de acuerdo y acompañamos, donde enarbolan la bandera de derechos humanos con un fuerte sesgo progresista. Ahora, lo que ha ocurrido, sinceramente, primero es vergonzoso, y el secretario de Seguridad debería pedir disculpas, no solamente a los extranjeros, sino fundamentalmente a los propios ciudadanos argentinos. ¿Por qué dice? Por una sencilla razón. La inmensa mayoría de los que somos parte de este país somos nietos o bisnietos de inmigrantes, y este país nos cobijó con el afán en su momento. Usted dice que la trabajar. frase estamos infectados de nos falta delincuentes extranjeros, nos falta es una frase poco feliz. No, es una frase sentida y es una frase irrespetuosa, montada fundamentalmente bueno, puede ser en la cuestión de los medios, porque hoy la inseguridad, la verdad que me causa gracia escuchar a algunos funcionarios del gobierno decir que hoy la inseguridad no es una sensación, cuando justamente fueron los grandes defensores de la propia sensación. Y estigmatizar o limitar el problema de la inseguridad en la Argentina con una reforma del Código Procesal Penal, diciendo, señores, hay que expulsar a los extranjeros porque la inmensa mayoría de los extranjeros delinquen, creo que es un grosero error y un desconocimiento de las normas que hoy cuentan. Ahora, le pregunto, ¿qué hacemos con los extranjeros que delinquen? Por lo que dice Berni, es que el 20% de los detenidos en los últimos tiempos son de nacionalidad extranjera, y en general son delitos excarcelables, que ahora encontraron que 4 de los colombianos que se tirotearon con la custodia del fiscal Stornelli ahí en la bajada de la autopista Ilia tenían antecedentes, ya habían salido hace poco, vuelven a robar, son de estas bandas de colombianos
pincharruedas, que ahora si los liberan a los 4 meses están de nuevo robando. ¿Qué hacemos con los extranjeros delincuentes? A ver, primero quiero decirte que este es el único programa que se acuerda que la ministra de Seguridad es Cecilia Rodríguez, porque pareciera que ha desaparecido del mundo del periodismo. En segundo lugar, creo que lo que marca esta frase es la permanente incoherencia. Nosotros creo que desde el PRO hemos venido diciendo desde el principio que lo que había que aplicar era una mano justa. Este es el propio libro de Eugenio Bursaco, uno de los digamos, responsable del tema de seguridad en el PRO, y la frase es realmente infeliz, es una generalización, y como todas las generalizaciones son desagradables. Creo que también hace falta reforzar la justicia. Creo que este código puede tener muchas cosas que van a ser aprobadas por muchos de nosotros, ¿no? Pasar de un sistema antiguo, viejo, a este nuevo sistema, creo que nadie puede negar que eso es correcto, pero me parece que el gobierno lo que está haciendo es claramente volver a tapar una vez más un tema de inseguridad gravísimo, y entonces ahora el chivo expiatorio son los extranjeros. Y hay otro tema anterior a eso, que es la falta de control en las fronteras de nuestro país. Claro. Ya hemos visto que todo el mundo que quiere entrar sin ningún problema entra, y entonces llega un punto donde no hay control de ningún tipo. Entonces me parece que el momento para ver quién entra y quién no entra y en qué condiciones están de entrar y cuál es la gente de bien que viene a trabajar al país, y que de hecho nuestro país está lleno de gente de todo tipo y color, y que son muy bienvenidos desde la Constitución Nacional. El tema es que haya control de quiénes entran y en qué estado. Ahora, Paula, vos sos abogada. Yo te pregunto, ahí tenemos las imágenes de los colombianos, que eran 7, Bernie decía 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detenidos acá. ¿Qué se hace con esos delincuentes? Porque los tipos son de una banda que está permanentemente robando. Ahora es muy probablemente que los escarcelen. Yo le escuché al abogado, ya tienen abogado, ¿no? Enseguida tienen un abogado que lo que dice que en realidad estaban haciendo delivery. Los delincuentes que estaban ahí, fueron en 2 autos, armados, todo un operativo, estaban haciendo delivery, que se fumaron un porrito de la otra versión del abogado y que estaban, bueno, ahí dando una vueltita. Es decir, ¿qué hay que hacer con los tipos? Bueno, ¿sabés lo que hay que hacer? De todas maneras, yo creo que nosotros venimos hablando hace rato de que la puerta giratoria es inadmisible en nuestro país. Ahora parece que como ellos cambian el discurso de acuerdo a un pequeño porcentaje de votos, porque yo no creo que tampoco, por ejemplo, la gente de Carta Abierta, supongo que estará horrorizada, ¿no?, de escucharlo a Bernie. Yo sinceramente creo... Esa es la otra cosa que me sorprende. Ahora resulta que les pregunto por este tema, y el macrismo, el masismo, la Unión Cívica Radical me vienen con el discurso garantista, que era el discurso que tenía antes el gobierno. Nosotros están invertidos los roles. No creo que sea así. Creo que el garantismo existe y debe existir, Me parece que hay que darle garantías. Pero hasta hace 10 minutos lo criticamos todo a Zaffaroni. No, bueno, pero Zaffaroni no es garantista. Zaffaroni plantea la anomia, que es el libro de Carlos que es un país sin norma, y te dice que, digamos, si vos robás un pasacassette de un auto, el famoso caso de Zaffaroni, y entonces como es un auto abandonado en la calle, no tenés que ir preso, digamos. De ninguna manera estamos de acuerdo con las teorías de Zaffaroni, pero una cosa es ser garantista y darle garantías a todos, porque vos no sos culpable hasta que se pruebe, y todos estamos inseguros y por la calle vamos y nos van a apresar y nos van a culpar con anterioridad. Como abogada, por lo menos en la UBA aprendí que todos somos inocentes hasta que no se demuestre la culpabilidad. Ahora, distinto es si se aplican o no las normas en un poder judicial que deja bastante que desear también. A ver, las cosas, tampoco entremos en la lógica del gobierno de blanco o negro, o porque el gobierno hoy, bueno, se instala en un tema que puede obtener algún rédito electoral. Ese es el problema del gobierno. Lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley migratoria. Nosotros tenemos una ley que fue sancionada por el Congreso y que establece claramente que para los extranjeros que están en el país en una situación irregular, es decir, indocumentados, bueno, para eso están las propias autoridades que tienen que avanzar en la regularización. Si no se regulariza, la propia autoridad migratoria comunica y un juez de turno puede proceder a la expulsión del propio extranjero. Este tema del extranjero irregular que comete un delito, delitos inferiores a una pena de 3 años, el robo, el hurto, expulsarlos sin una instancia del debido proceso y el derecho de defensa, es una barbaridad. Es decir, si la gente cree lo que nos está diciendo Bernie, el discurso, el relato del gobierno, que con esta medida se expulsan extranjeros que están vinculados con el narcotráfico, con la droga, con la trata de personas, es un cuento. Para eso está la propia ley migratoria que nosotros sancionamos y establece ese procedimiento de
para el extranjero que está condenado con penas superiores a 3 años y que tiene que ver con el narcotráfico, no puede estar en el país. Entonces, esto es una fachada. Acá lo que se está escondiendo es algo mucho más profundo. Mientras nosotros discutimos el tema de la impunidad de los funcionarios. Acá hay un artículo, como el artículo 5 de la reforma que nos propone el gobierno, donde en aquellas causas que se encuentran prácticamente con una sentencia firme, el fiscal puede declarar la clausura, no se puede investigar más. ¿Qué significa esto? Que voy a dar un ejemplo claro. Nosotros tenemos una doctrina de la cosa juzgada irrita. ¿Qué significa esto? Que en aquellos delitos complejos, por ejemplo los casos de corrupción, que salpican al matrimonio presidencial, donde Yarvide ha demostrado una connivencia espantosa entre el poder político y el poder judicial, uno tiene la facultad de solicitar la revisión de la propia causa con nuevos elementos de prueba. Bueno, este artículo automáticamente clausura justamente la posibilidad de revisión. Les hago una pregunta y se la dejo picando y ahora volvemos sobre el tema. A mí me parece que es cuestionable, sin ser abogado controvertido, el tema de deportar a los extranjeros, incluso sin hacerles un juicio, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un extranjero que viola? Es decir, yo no quiero que se vaya a su país, que lo echen a su país. Sí, yo quiero que lo juzguen, que lo condenen y que vaya a una cárcel de Argentina. Y que esté ahí el tipo en una cárcel de Argentina. Pero se la dejo picando. Sí, es decir, al revés se la planteo. Si el gobierno cree que con esto se puede congraciar con parte del electorado, me parece que puede generar una serie de injusticias, que es que el tipo vino, violó y después resulta que se vuelve a su país de origen. ¿No lo van a juzgar acá? ¿No va a ir preso acá? No, lo tienen que juzgar, tiene que estar preso en el país, y una vez que cumpla la condena tiene que expulsarlo. Y si el delito es más potente del narcotráfico, repito, la propia ley migratoria habilita la expulsión del extranjero. Ahora, lo que digo, a ver, me parece a mí que, ojo con esto, ojo con esto, de andar por la vida estigmatizando extranjeros. Se puede obtener rédito electoral. Ahora nos acordamos de los extranjeros, pero muy bien que los extranjeros, fundamentalmente en muchos de los países vecinos, no hay ningún problema para que este país, con mucha hipocresía desde el gobierno, se mire a los costados, y nosotros hemos tenido talleres clandestinos donde ahí está la mano de obra barata. Quiero cerrar un poquito el tema, lo vamos a volver con el tema de delincuencia. Ya vamos a hablar con Guillermo Nielsen, 3 años del cepo al dólar, cómo sigue la historia. Amado Vudú, hoy fue llamado a una indagatoria, el fiscal Rívolo nuevamente lo pone en el aire a Vudú. Está llamado por una indagatoria por el uso, en este caso, no de la cupecita roja que usaba cuando era más joven, sino de un helicóptero, de prestado. Sí, un helicóptero y un avión durante la campaña presidencial de 2011. Bueno, Vudú, que era el compañero de fórmula de la presidenta, hizo varios viajes a Necochea, que en ese momento era gobernada por un intendente que se llama Horacio Telechea, que fue ya destituido. Bueno, ahora... Ahí estamos viendo las imágenes del helicóptero que usaba Vudú, y el de saco blanco es el intendente del intendente de Necochea, que fue destituido. Sí, fue destituido, bueno, fue en el 2011, también por una causa de corrupción. Bueno, mira vos. Sí, el fiscal es Carlos Rívolo y lo denunció por dádivas. La causa la tiene un juez federal que se llama Luis Rodríguez, bueno, pero es la tercera en la que va a tener que prestar declaración indagatoria porque... Es decir, le prestaban el avión a una empresa constructora... Contratista del Estado. La pregunta es quién le prestaba el avión y el helicóptero. Y el helicóptero, en el cual hizo por lo menos 2 viajes. Un viaje en avión, un viaje en helicóptero. Hay una empresa contratista del Estado que aparentemente era la que financiaba estos viajes de Vudú durante la campaña presidencial 2011. Rívolo, recordemos que es el fiscal que instruyó toda la causa Chicone. Es decir, que se está tomando de alguna manera revancha, porque fue quien trabajó muy bien para tener toda la documentación, allanó el departamento de Vudú, el que encausó todo el expediente Chicone. Lo que pasa es que Vudú en aquel entonces, marzo del 2012, tenía poder y lo hizo volar a Rívolo, al fiscal Rafeca y al jefe de Rívolo, al procurador general de la Nación, entonces el doctor Esteban Rigui. Ahora Rívolo está con un expediente que, si se quiere, es menor dentro de lo que tiene Vudú. Vudú tiene enriquecimiento ilícito, la causa que sigue el hijo y Jorge Dilelo. Tiene procesamiento ya en Chicone, tiene procesamiento por los papeles trucho del auto de Bonadío. Y ahora está pidiendo Rívolo la indagatoria por dádivas, que es algo así como coimas, también. Coimas también es el caso de Chicone, por el tema de este helicóptero y el avión.
Exactamente, hay que ver, bueno, si se presenta declaración indagatoria, qué va a ser la defensa de Vudú, y bueno, si después el juez, que se llama Luis Rodríguez, decide rápidamente un procesamiento o no. Se la dejo picando a Bertol y a nadie, ¿no? Pero con este encuadramiento, creo que el nuevo Código Procesal Penal establece que no haya excarcelación en los casos de conmoción social o delitos graves. Cuando uno acumula por lo menos 4 causas, ya lleva 2 procesamientos, ¿esto significa que si se aplicara el nuevo Código Procesal Penal, el vicepresidente de la Nación tal vez no debiera estar excarcelado? Se la dejo picando, en un ratito lo hablamos. Guillermo Nielsen, gracias por venir. No, por favor. Bueno, 3 años del cepo al dólar. Un cumpleaños nada... Una tortita tenemos que hacer. Sí, vamos a hacerle... No hay festejo que hacer, ¿no? Es un cumpleaños infeliz, 3 años del cepo al dólar. 3 años después, el kirchnerismo se ve obligado a conmemorar una fecha que solo le trajo dolores de cabeza. El cepo cambiario fue la primera medida que tomó Cristina Fernández de Kirchner después de arrasar en las urnas con el 54% de los votos. Desde entonces, los problemas para las arcas oficiales y la actividad económica no hicieron más que incrementarse. El Banco Central perdió más de 20.000 millones de dólares de reservas y el dólar paralelo pasó de 4,50 a 15 pesos. También la divisa se duplicó en el mercado oficial, hasta llegar a los 8 pesos con 50. Aunque el ministro de Economía era Amado Vudú y el secretario de Finanzas era Hernán Lorenzino, todavía hoy en el kirchnerismo señalan a 2 exfuncionarios como los responsables de instaurar el cepo en 2011. La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. A la inflación y a la fuga de divisas se le sumaron después la recesión y el enfriamiento de la economía. Sin embargo, la Casa Rosada insiste todavía en presentar a la presidenta como víctima de ataques especulativos similares a los que enfrenta Dilma Rousseff. Los grupos concentrados, los especuladores financieros, los que apuntan permanentemente estrategias de fuga de capitales, lo que pretenden es quebrar la voluntad política de los gobiernos. Después de la renuncia de Juan Carlos Fábrega, la estrategia de Axel Kicillof es sentarse sobre las reservas para llegar a enero y tratar de lograr un acuerdo con los fondos buitre. Pero el gobierno está en una situación económica muchísimo más complicada que la que afrontaba cuando decidió presentar en sociedad una criatura que lo terminaría devorando: el cepo al dólar. Bueno, ya está con nosotros el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. A ver, miremos para adelante, no vamos a revisar todos los errores, vamos a pasar 3 horas revisando los errores de los últimos años. Mirando para adelante, con cepo al dólar, con inflación cercana al 40%, con recesión, si Cristina cierra con los buitres o con Gries y resuelve ese problema en enero del año próximo o en febrero, como le plantea Scioli y los economistas de Scioli, ¿Argentina vuelve a crecer? ¿Sale de la crisis? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que arreglar con los buitres es condición necesaria, pero no suficiente. Creo que hay mucho todavía por recorrer en el litigio con los buitres. Con los buitres, no con los holdouts. Esto me parece que es una diferenciación que tenemos que hacer. Sí. Pero esta fantasía que está tomando cuerpo en muchos sectores del gobierno y también del sector privado, de que arreglando con los buitres es muy fácil obtener 10.000, 15.000 millones de dólares, claramente yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente. Hay mucho más por hacer. Hay un problema de calidad de la política económica que no se arregla simplemente con arreglar lo de los buitres. A ver, todos se preguntan, bueno, si entran dólares el año que viene, ¿hay posibilidad de que entren dólares el año que viene? Y si entran dólares, ¿el kirchnerismo tiene margen? Yo no y sobre veo... todo el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, de con esos dólares soltar un poco el cepo ya a la economía y que la economía empiece a marchar. Yo creo que es mucho más complejo que eso. O sea, la política económica desde el cepo, un poquito para atrás tenemos que ir, ha sido de bajísima calidad y bajísimo conocimiento. Acá hay un problema de gestión económica muy seria que toca todos los grandes problemas, incluso la resolución del tema con los fondos buitre, porque en la resolución, les doy un ejemplo, desde que el 16 de junio
16 de agosto, no se tomó el caso de la Suprema Corte, tenemos una situación donde la falta de gestión se evidencia, por ejemplo, en que los mismos abogados están a cargo de la causa. Cada vez que hay algún llamado a conversar con el juez Griesa o con alguien en la justicia, son exactamente los mismos abogados que han fallado en toda la línea. Esto es simplemente una muestra de que no se ha tomado seriamente resolver este problema. A ver, yo planteo que Cristina está ante un dilema. Scioli le plantea claramente, acá hay que cerrar cuanto antes con los buitres, lo viene diciendo sus economistas, él en privado, bueno, ha trascendido por todos lados, pero Kicillof también está con esa idea, pero también mientras tanto van buscando fondos en China, ¿no? Lo que llaman el plan Gachi, el plan Galucho China, es decir, con la ley de hidrocarburos que se aprueba ahora, Galucho le promete 5.000 millones de dólares el año que viene que van a venir de las petroleras, y el plan China, que es cerrar infraestructura y demás, que entran, no sé, otros 4.000 millones de dólares. ¿Eso alcanza? Esas son fantasías. ¿El plan Gachi? Es como los cerealeros. Las cerealeras adelantan fondos. No, si hay necesidad de fondos, hay que buscarlos en el sector financiero. Todos estos atajos que intenta tomar el gobierno, por ejemplo con las cerealeras, por ejemplo con las petroleras, son un pésimo negocio para el país. Acá, cuando se necesitan fondos, hay que ir a donde están los fondos, esto es el mercado financiero. Y sin embargo, el gobierno parece no entender esto, y es un problema serio. Es decir, que usted dice que no hay tal dilema, digamos, que Cristina tiene que caminar, y si Cristina quiere mantener la bandera patria buitres, bueno, estamos en problemas. ¿Hasta diciembre cambiaría algo? Bueno, yo creo que los números no dan. Así de sencillo. Los números no dan. Creo que el nivel de reservas de Argentina no da para manejar la macro. Para llegar a diciembre. Para llegar a diciembre en condiciones normales. Vean, hoy tenemos un problema muy serio. La falta de dólares está afectando a la totalidad del aparato productivo. Hay innumerables ejemplos de problemas por la falta de dólares. Dicen, gracias por haber venido, la seguimos en otro momento, seguramente lo vamos a convocar la semana que viene o la otra. No, está bien, hay un tema que me interesa mucho conversar con ustedes, porque encontramos un ángulo para resolver el tema de los buitres a través de la legislación de las Islas Caimán. Te dejo el título y lo hablamos. Lo convoco para la semana que viene, porque pensamos arrancar el programa con este tema, los 3 años del cepo, pero bueno, se nos hizo un poco tarde. Pido disculpas, es por favor. Un problema de tránsito. Está bien. Pleno diluvio de Buenos Aires. Es lógico. Gracias, Nielsen, por haber estado acá. Ya está en nuestros estudios el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Un ratito vamos a estar hablando con él. Y tengo una pregunta más para Paula Bertol y para el senador de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenov. Tanda muy cortita y volvemos, no te vayas.